conmigo y vamos a leer en la Biblia. Por algunos minutos vamos a estar hablando de lo que la Biblia nos enseña. En el capítulo 12 de Hebreos. Amén. Entre el pecado y el perdón. Gracias, hermano. Amén. ¿Lo miran todos ahí, hermanos? Bien. Hebreos 12. Hebreos 12. Aleluya. Poderoso Dios. Del 1 al 9. No le voy a pedir que usted lea conmigo porque vuelvo a repetir a mis hermanos consiervos y quienes usan una manera antifonal de leer la Biblia. La manera antifonal de leer la Biblia es cuando yo leo un texto y usted lee el siguiente, yo leo otro y usted el siguiente, y esa es una manera antifonal de leer la Biblia. No lo vamos a hacer así por las diferentes versiones. Amén. Y muchas veces, lejos de que se entienda, como que hay confusión en cuanto a las palabras, solamente ello. Por eso me voy a permitir leer y usted vea con su vista, lea con sus ojos. Hebreos 12:1 en adelante al 9. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estáis ya olvidados de la exhortación, que como con hijos habla con vosotros diciendo: Hijo mío, no menospreciéis el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, pues entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Padre nuestro que estás en el cielo, Jehová Dios Santo, te damos gracias por esta tu sabia y divina palabra que aún la tenemos en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro ser para obedecer, a fin de no servir más al pecado. Abre el entendimiento de cada uno de los presentes. Abre nuestra inteligencia. Que toda concentración de nuestros pensamientos esté en tu palabra en este momento. Cancelamos todo pensamiento ajeno a tu presencia y voluntad, a tu plan y negocio. En esta hora disponemos nuestra mente, disponemos nuestra conciencia, disponemos nuestro corazón de oídas y de entendimiento a esta tu sabia y divina palabra. Gracias por tus mandamientos, por tus leyes. Gracias por tus preceptos. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que la dulce presencia del Espíritu Santo toque nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Tomen su lugar, por favor. Y repetimos una vez más. Y nosotros hemos creído y conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Amén. Entre el pecado y el perdón. ¿Qué es el pecado en su etimología y significado profundo? Bueno, el pecado es errar al blanco.
Cuando el tirador de arco fallaba el blanco, hacía una martiología. Amartia, más bien perdón, porque martiología es el estudio del pecado. Amartia. ¿Qué pasó? Amartia. ¿Qué pasó? Fallar blanco. Esa es la etimología. Y pegaba por aquí, por aquí, o hasta por aquí, mire. Pero no daba en el blanco. ¿Qué es pecado? Fallar al blanco. Todos nosotros hemos fallado al blanco. ¿Está bien? No está bien. ¿Es cierto? Sí es cierto, pero no está bien. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Nosotros fallamos, pero Jesús no falló. El apóstol, escritor de los Hebreos, en este pasaje donde nos habla de una tan grande nube de testigos que tenemos en nuestro alrededor. ¿Quiénes son esos testigos? Todos aquellos que en su momento fueron vencedores. Hebreos 11 dice una lista tan grande de testigos, aquellos que por la fe, vamos a Hebreos 11 por favor. Poderoso es Jesús. Capítulo 11, texto 32, Hebreos 11, 32. Dijo el escritor a los hebreos, que no se sabe si es el apóstol Pablo, si es Bernabé, o si es Apolos, o algún autor desconocido, pero bueno, el libro aquí lo tenemos. Y en el texto 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Quiere decir que toda la lista de Hebreos 11 no son todos los que fueron vencedores, sino que hay algunos más que él menciona y dice acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Texto 33 dice que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Quién tapó boca de león? Daniel en el foso de los leones. Por fe estuvo en el foso de los leones y los leones no se lo comieron. Texto 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades. Aquí tenemos muchos que han convalecido de enfermedades. ¿Por qué? Por su fe. Fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Muchos vencieron en esta vida, muchos vencieron en la otra. Pero de igual manera, dice el apóstol Pablo, que somos más que vencedores. Dice también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano y amigo, nuestra batalla debe tener una victoria. El pecado es común, pero no es correcto. Se ha hecho común, es común, pero no es normal. No lo es. Sígalo viendo como anormal. A pesar de que la gente de hoy en día ni acepte siquiera que el pecado
existe. Hebreos, vamos a leer en Hebreos. Gloria a Dios. Leemos en Hebreos, ¿verdad, hermanos? Bueno, vamos a hablar en esta hora sobre venciendo el pecado. Venciendo el pecado. Nuestra persona lucha desde que aceptamos a Cristo. Hay una guerra entre la carne y el espíritu, y es inevitable. Dijo el apóstol Pablo, porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Bueno, vamos a leer una serie de citas en esta hora, hermanos. Amén. Vamos a leer. La Biblia nos enseña en esta enseñanza llamada la doctrina del pecado, que es una doctrina que nos invita a conocer a nuestro enemigo. Para nosotros guerrear, batallar y ganar a nuestro enemigo necesitamos conocerlo. Si no conocemos a nuestro enemigo, hermano, olvídese del triunfo sobre nuestro enemigo. Desde la primer pareja, Adán y Eva, hasta nuestros días, el pecado se ha vuelto popular, se ha vuelto normal, pero no es normal y no debiera ser popular. El pecado se ha vuelto, hermano, tan cotidiano y no debiera ser cotidiano. En una de las tareas que les dejé a mis alumnos en algún momento acerca de el tema del pecado, que es amartiología, amartia, pecado, logos, estudio del pecado. Si el creyente no conoce a su enemigo, no conoce la doctrina del pecado, hermano, no podrá ser más que vencedor. ¿Cuántos de ustedes han dicho todo lo puedo en Cristo? Amén. Yo lo he dicho. ¿Cuántos de ustedes hemos dicho más que vencedores? Amén. Ok, somos, hermano, como el atleta, dijera el apóstol Pablo, representa al creyente en 1 Corintios capítulo 9, texto 25 en adelante, como un atleta, y narra esa representación en razón de las disciplinas que el atleta tiene. El atleta, hermano, cuida su peso. El atleta cuida su manera de comer, cuida su manera de dormir. El atleta se disciplina en el ejercicio, haga frío, llueva o hasta esté enfermo muchas veces. El atleta, hermano, no rompe su disciplina. ¿Por qué? Porque el atleta, mientras se prepara, hermano, tiene una mentalidad. Dijo el apóstol: todos los que corren al campo, en el campo, a la verdad corren, mas uno es el que lleva el premio. Amén. Y le dice a la iglesia: corran de tal manera que obtengan el premio. ¿Cuál premio? El primer lugar. El primer lugar. El atleta va pensando y dice: estoy madrugando para ir a correr porque voy a participar en un maratón y me quiero llevar el tercer lugar a como de. ¿Verdad que? Ni siquiera dice: bueno, quiero el segundo lugar, ay, al quito, ya nada más. Tampoco. O dice: bueno, lo importante es participar. Todos los que no ganamos nada decimos así, ¿verdad? Cuando en maratón o en algo decimos: lo importante fue participar. Pero hay una carrera en la que no podemos decir lo importante es participar. No, lo importante es ganar. Gloria a Dios. San Pablo dice: correr de tal manera que lo obtengáis. ¿A qué se debe la comparación? Se debe a la disciplina. Repita conmigo: disciplina. Disciplina. La disciplina es algo importante en nuestra vida, urgente, indispensable y necesario. ¿Qué es el pecado? El pecado es errar al blanco de la justicia de Dios, de la voluntad de Dios. Si usted falló aquí, no está en la voluntad de Dios, o aquí no está tampoco aquí, menos aquí.
El pecador lucha porque en su conciencia no le redarguya, tratando de hacer lo mejor que él pueda hacer. Cada ser humano trabaja en sí mismo en tratando de ser lo mejor que pueda hacer. Y hace bien porque ese intento es bueno, pero ese intento humano es un dardo que viene y da por acá. Solamente. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo no se puede redimir a sí mismo. Ha pecado. Todos hemos fallado la puntería. Todos en nuestro mejor intento. Así mire, por errar, darle al blanco, hemos fallado en nuestra puntería. Dice el apóstol Pedro que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y no se ofenda, no se desanime por esta palabra. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nuestras mejores obras propias y particulares no darán en el blanco, darán en una orilla. ¿Qué se necesita entonces para dar en el blanco? Estamos hablando del pecado al perdón, ese arrepentimiento genuino que en la vida del ser humano tiene que existir desde el primer momento en el que nos entregamos a Dios y de ahí en adelante. Eclesiastés 9 dice: ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que, hermano, dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales ¿dónde se formaría usted? ¿Está diciendo este sermón que somos pecadores? Sí. Y que necesitamos el perdón. ¿Cuándo? Cuando pecamos. ¿Cuándo pecamos? Todos los días. Y el apóstol Juan dijo: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguna. ¿Por qué dice si alguno? Porque no debe decir y si muchos. Es que, hermano, debe usted tener mucho cuidado para no pecar contra Dios. Y si alguno hubiere pecado, si alguno en algún momento fue, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La plática entre Eva y la serpiente terminó en un pecado. ¿Por qué? Porque si usted escucha pláticas que no debe escuchar, su mente no se va a transformar, se va a deformar. La mente se deforma con el tipo de pláticas que sostenemos. Cierto, hermano. Amén. Eva platicó con la serpiente. Era, hermano, la charla, el chat, el amigo en el Facebook menos indicado. La serpiente. Nada de textear con la serpiente antigua, nada. ¿Por qué? Porque Eva cambió su manera de pensar y pecó contra Dios. ¿Dónde radica entonces el pecado? En la mente, en los pensamientos, en la ideología. Porque de nuestros pensamientos se forman las actitudes y se alimenta el carácter. En la mente está el pecado y la batalla está en la mente también. Pero también la victoria está en la mente. Gloria a Dios. ¿Cuándo? Cuando usted lee la Biblia y una vez más la lee y otra vez más la lee y otra vez más la lee, y usted ni cuenta se da cuándo y cómo es que la palabra de Dios viene y cambia sus pensamientos, viene y cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer las cosas, los principios que habíamos olvidado, hermano, las disciplinas que habíamos abandonado, y de pronto retomamos las disciplinas, retomamos, hermano, esa labor, ese trabajo de construcción y reconstrucción. Nuestros pensamientos van reconstruyendo un carácter, un temperamento, un testimonio conforme a la voluntad de Dios. De Dios. Aquí. ¿Dónde es derrotado el pecado? El pecado es derrotado igualmente en la mente. Nuestra relación con Dios efectúa precisamente el hecho
de que el pecado tenga batalla. Consienta usted el pecado en su mente y le deja cicatrices. Consienta el pecado usted en su pensamiento y en su corazón, y usted, hermano, va a ser debilitado. Usted va a desmayar, va a ser debilitado, va a pensar como el mundo, en contra de los principios de Dios, porque hoy el mundo no solamente, hermano, es indiferente a los pensamientos, a los mandamientos de Dios, a sus preceptos. No solamente es indiferente, sino es contrario. Llega el hombre a decir, y yo lo escuché de alguien una vez, me dijo: si yo tuviera enfrente a Dios, yo le reclamaría, porque hay pobres y ricos. ¿Por qué en África se mueren de hambre? ¿Por qué esto? Y si buscamos argumentos en África, en China, en Corea y en tantos lugares, hermanos, acerca de la hambruna mundial, o si hablamos de la injusticia de tantos presos que están en la cárcel injustamente y muchos locos andan sueltos, hermano, es que la justicia del hombre no ha sido eficaz y no ha sido absoluta. La justicia. Vamos a apagar los aparatos, hermanos. La justicia del ser humano en lo que respecta al gobierno humano, hermano, ha sido, no puedo decir un fracaso, pero ha sido faltante, ha sido pobre. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios nos ayude, porque cuando el ser humano se trata de gobernar a sí mismo, fracasa. Pero viene un gobierno mundial donde no habrá pecado. Y con esto lo voy a decir todo. Apareció en el cielo un ángel con una grande cadena para atar al diablo, y lo ató por 1000 años para que no engañe más a las naciones. Gloria a Dios. No se asuste, hermano, solamente es la luz. El rapto será otra cosa todavía más impresionante. No se asuste. Yo no sé por qué se apagó algo. Está hablando Dios a nuestro corazoncito. Pero no se asustó, ¿verdad, hermano? Bueno, gloria a Dios. Y la justicia del hombre es una y la justicia de Dios es otra. Por eso se necesita perdón de los pecados. Pero no viene el perdón, sino viene antes el arrepentimiento. Pero también el arrepentimiento no existiría si no existiera pecado. Pero también el pecado no existiría si no existiera la ley. El problema es la ley. El problema es la ley. Si es que le queremos llamar problema. La ley, cuando Moisés bajó con el decálogo, 10 mandamientos, y el pueblo ya estaba haciendo un becerro de oro, Moisés notó la diferencia entre lo que es vivir con ley y sin ley. Y así el hombre quiere vivir sin ley. ¿Cómo te sientes cuando te tienes que someter a un dictamen? ¿Cómo te sientes cuando el médico te dice dieta rigurosa? ¿Cómo te sientes cuando sabes que la Biblia reprueba muchas de las prácticas que estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Dices: es que es mi carácter, es que soy temperamental, es que yo soy sincero, soy franco, soy... Pecados de la lengua. Es que ¿para dónde volteo? No tengo ojos y tengo que mirar, pero no vayas a la mola a propósito. Y menos en verano. ¿Usted me entiende? Amén. El pecado en nuestra vida es que aquí piensas que nadie te ve. Hay unos ojos que te están viendo las 24 horas del día. Cuidado con tu teléfono, cuidado con lo que haces en oculto. El nene piensa que nadie lo mira y está haciendo cosas ahí, y de pronto viene y dice: ¿qué haces? Y hasta brinca. La mente infantil, eso es lo que hace. Vamos a un pasaje de la Biblia. La Biblia nos habla, y repita conmigo: pecado, culpa, hierro, ofensa. Esos son los sinónimos de pecado. Pecado. La Biblia nos habla del pecado de Zaqueo. ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento del pecado de Saúl?
Vamos a hablar del pecado de Zaqueo, rápidamente. Vamos a Lucas capítulo 19, texto 8. Amén. Lucas. ¿Dónde está Lucas, hermanos? Sí, porque yo no lo hallo. Oh, gracias, hermanos, gracias. Yo me imaginaba que estaba delante de Génesis y de Apocalipsis. Sí, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Bien, estoy bien, estoy bien. Me hace falta leer la Biblia, hermanos, y lucho por leerla ya con estos recuerdos, pero quiero esforzarme para seguirla leyendo. Bien, así sentado como está, dice en Lucas 19, texto 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él 4 tantos. ¿Por qué reaccionó así Zaqueo? ¿Por qué? ¿Dónde queda la expiación por el pecado? ¿En lo que Dios hace o en lo que yo hago? Porque de ahí radica el hecho de ese gran misterio, ese velo que encubre la cuestión del perdón. A ver, repita conmigo: perdón. Eso ya está bonito. ¿Por qué se nos dificulta tanto decir esa palabra? Perdón. Hermano, perdónenme. Hermana, perdónenme. A ver, repita conmigo: hermana, le pido perdón. Hermano, le pido perdón. ¿Es difícil? No. ¿Dónde está lo dificultoso? Hay corazones duros. Hay corazones con orgullo, con sentimientos encontrados. Y bueno, Zaqueo, ¿qué le pasó a su corazoncito de Zaqueo? ¿Qué le pasó? Hermano, tenía tantas cosas guardadas que todos miraban a Zaqueo como un cobrador de impuestos común y corriente. Pero en la vida de Zaqueo había, como en su conciencia, tantas cosas sin resolver, y cuando se encontró con el maestro, dice la Biblia, me gusta cuando dice: y se bajó del sicómoro y le recibió gozoso. ¿Cuántos han recibido a Jesús gozosos? Yo recibí a Jesús gozoso, pero el resultado, tiene que haber una consecuencia, un resultado, y buen resultado del tú haber aceptado a Cristo, haberle recibido. Zaqueo dijo, bueno, ya estoy en Hebreos, ¿dónde dijimos? Lucas. Dijo Zaqueo, puesto en pie: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, lo devuelvo con él 4 tantos. ¿Verdad? Bien. ¿Dónde está el fondo histórico o el contexto? Vamos a Éxodo 22:1. Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y le degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. En esa época, cuando la ley estaba todavía en uso en el pueblo judío, por supuesto, Zaqueo hizo la resarción del daño que había cometido. Porque muchos no entienden por qué dijo devuelvo 4 tantos. ¿Por qué? Porque la ley estipulaba esto. ¿Qué es lo que leímos aquí en Éxodo 22:1? La ley de Dios. Repita conmigo: la ley de Dios. ¿Quién lo decía? Lo decía Dios. No era Moisés. Aunque a Moisés se le cataloga como el dador de la ley, pero él fue el medio por el cual la ley llegó. Pero el autor de la ley es Dios, hermano. Así que el que se opone a la ley
A ver, opóngasele al gobierno aquí del estado de Texas. Y vuelvo a repetir que cuando hay un ticket por ahí que le llega, ¿verdad? Dice, el estado de Texas en contra de... Y ahí trae su nombre. Todo el estado de Texas contra el que ha resultado con la felonía. Todo el estado de Texas, dice ahí, el estado de Texas contra Sergio Jaime. Hay poder, Jesús. Que Dios me ayude. ¿Quién está entonces hablando de este precepto? Que cuando alguno se robare un toro o una oveja y aún la guisare en barbacoa, hermano, debe, cuando se le consigne, debe de pagar con 5 tantos, o si fuera oveja con 4 tantos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. Las consecuencias por pecar, hermano, estas son que cuando se consigna, cuando en el tribunal, cuando el martillo del juez dice culpable, entonces tiene que haber cómo resarcir el daño. Civilmente, así era. En Hebreos 10:26 dice que si alguno pecare voluntariamente después de haber conocido la verdad, vamos a Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de devorar a los adversarios. Cuando se peca deliberadamente, cuando se peca conscientemente, porque hay dos maneras de pecar, una es por hierro y otra es voluntariamente. Repita conmigo, hierro. No se refiere al fierro hierro, a errar. Por eso el hierro es fallar al blanco. Fue por hierro. Pero también hay una forma de pecar que es voluntariamente, conscientemente. El ser humano, en su naturaleza humana, es una naturaleza limitada. Es una naturaleza flaca, hermano. Es una naturaleza vendida, es una naturaleza no redimida todavía. El Señor ha redimido nuestro espíritu, nuestra alma, pero este cuerpo no está redimido. Por eso tenemos una constante batalla en contra del pecado. Y el creyente muchas veces peca por error, por hierro, pero otras tantas peca deliberadamente, tiene malas intenciones. Y esas malas intenciones, como el pecar por hierro, se le llama mala puntería. Y había una sanción cuando se tenía mala puntería. ¿Cuál era la sanción por tener mala puntería, hermano? No se ganaba el primer lugar, ni el segundo, ni el tercero. Quedaba fuera de la competencia. Antes no existía el segundo lugar, el tercer lugar, que son de consolación. Existía el primer lugar. Y en el reino de los cielos, hermano, existe solo el primer lugar. Una hermana por allá decía, ay, le decíamos, ¿cómo está, hermana? Ay, cayendo y levantando, hermano. Le digo, hermana, esfuércese, mire, luche por su vida espiritual, no se quede en casa, véngase a los cultos. Si le subí, pues, ay, de vez en cuando. Le digo, hermana, pues luche. Yo le digo a mi Señor en algún momento que, aunque sea un rinconcito del cielo, me dé. Una mentalidad muy conforme, justificando esa falta de esfuerzo y trabajo en labor de no de nuestra salvación, de nuestra alma, hermano, por cada día agradar más al Señor. La doctrina ella de la salvación nunca se pierde, salvo, siempre salvo. Hermano y amigo, confíese y verá usted si funciona esa doctrina. Salvo, siempre salvo, dice el apóstol aquí, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Queda una horrenda expectación, un horrendo panorama de juicio que hierve y que devora a los adversarios, hermano. El pecado es más letal de lo que nos imaginamos muchas veces. Piense 10 o 15 o 20 veces cómo va a hablar. Piense 10 o 15 veces antes de cómo va a pensar. Piense 150 veces antes dónde sus pasos van a ir, mi hermano. Porque los pies presurosos al mal también existen. Damas y caballeros,
Estamos parados frente a un escenario donde pecar es gratis. Y no solo gratis, es fácil. Dice la ley, si alguno hurtare un buey y lo guisare, porque así dice, oveja, y la guisare, tendrá que resarcir el daño 5 bueyes o 4 ovejas. Y Zaqueo, en esa experiencia de haberse encontrado con el maestro, descendió del árbol en esa voluntad, en esa decisión. Hermano, tenemos un problema con nuestra voluntad. La Biblia nos enseña a un padre que le dijo a su hijo: hijo, ve a trabajar a mi campo. Y el hijo le dijo sí, pero no fue. Así es. Y le dijo al otro: ve a trabajar. Y le dijo el otro: no, y este fue. Tenemos un gran problema con nuestra voluntad. Dios ha conferido en nosotros esa voluntad, dominio propio, self-control. Control. Usted dice sí o dice no, pero tenemos un gran problema porque hoy en día nuestra voluntad no se quiere someter a la voluntad de Dios. Llega el momento en el que tienes que decidir entre lo de Dios o lo otro y terminamos decidiendo entre lo otro más bien. Tenemos un gran problema. Porque todavía tenemos la voluntad acá. Pero Zaqueo se bajó del árbol y dijo: Señor, muchas veces yo he tenido mi voluntad en mis manos, hoy la pongo en tus manos, te recibo, Señor Jesús. Y le dijo Jesús: desciende, ven, porque es necesario que hoy yo esté en tu casa. Amén. Jesús en nuestra casa. Jesús en nuestra casa es la Biblia abierta. Jesús en nuestra casa es música cristiana. Jesús en nuestra casa es, hermano, recordar los mandamientos de Dios. Jesús en nuestra casa es refrescar siempre que su voluntad está por encima de la nuestra. Hermano y amigo, Jesús en nuestra casa es no olvidarse cuántas veces tenemos que congregarnos. Jesús en nuestra casa, hermano, es no olvidar que tú eres cristiano donde te pares. No olvidar que usted es cristiana donde se pare y le van a agredir, pero usted no debe agredir. Le van a ofender, pero usted no debe ofender, porque usted es cristiano, usted es cristiana, usted es hija de Dios. Jesús está en su casa. Jesús está en su casa. Jesús está en mi casa. Cuando Jesús está en casa, se echa de ver. Señor, se puso en pie Zaqueo y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Imagínense cuánto tenía Zaqueo. Era un cobrador de impuestos. Qué reto, desafío. La mitad no dijo: Señor, en esta hora pues yo le doy una ofrenda de palmas a los que he defraudado. Una ofrenda de palmas no es mucho, quizá. No, él habló de lo material y dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cuántos de ustedes ayudan a los pobres que conocen, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. No levantaron la mano. ¿Cómo es que sí? Sí o no? Porque si usted no levanta la mano y usted hoy no lo pone en su mente, va a decir: bueno, fue de jueguito, no fue de jueguito. ¿Cuántos de ustedes ayudan a los pobres que les rodean? A usted le rodean pobres, gente pobre. Y usted no es rica tampoco, pero usted tiene un poquito más que ellos. O por lo menos estamos donde hay. Pero ojo, usted no manda el diezmo para ayudar a los pobres. Usted tiene una iglesia donde congregarse y la doctrina es que diezme. Yo ayudo a los pobres también cuando puedo, pero no agarro el diezmo. Ojo, hágalo con doctrina. Hágalo con doctrina. Hágalo con doctrina. Cuidado, cuidado. Cuidado, porque cuando el creyente no tiene doctrina, bueno, de ahí en adelante Zaqueo debía empezar con doctrina, porque estaba actuando bajo la ley. Y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si se le pidiera a usted dar la mitad de sus bienes, ¿se la daría a los pobres? Hermano, qué difícil es cuando nuestras pertenencias tenemos que partirlas.
Hermano, yo me puedo quitar el suéter. ¿Tienes frío? Ok. Y me puedo quitar el suéter y dárselo. Es fácil. Pero la mitad de mis bienes, ¿cuánto? No estamos hablando de un suéter. Gaby, ¿tienes frío? Un suéter. Cúbrete, hermana, cúbrete. No, Dios me dará otro, cúbrete. Eso es fácil. Pero la mitad de tus bienes. Voy a detenerme aquí un poquito. Cuando Jesús viene y hace una obra en nuestra experiencia como cristianos, como hijos de Dios, hermano, hay un efecto sobrenatural. Y no te estoy diciendo con esto, tienes que dar la mitad de tus bienes. No, interpretémoslo. Que si tiene que ver con nuestro tiempo, que tiene que ver con nuestra humanidad, es que tienes que darle a Dios más de lo que le estás dando ahora. Más y más, mi hermano, generosamente, hermano, holgadamente. Que nada podamos, hermano, negarnos en cuanto a las cosas de Dios, los frutos, hermano, de una vida transformada. Errar al blanco habla de un sinnúmero de defectos dentro de la voluntad, dentro del carácter, dentro del temperamento y dentro de la naturaleza humana. Un sinfín de... ¿Cuál es la lucha contra la que estás peleando? Si es que estás peleando. ¿Por qué? Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y somos más que vencedores. ¿En contra de qué? Hebreos 12:4. Combatiendo, no contra la hermana o el hermano, combatiendo contra el pecado. ¿Está usted combatiendo contra el pecado, hermano? ¿Está usted resistiendo al pecado? Esto es combatir al pecado, resistir al pecado. José resistió al pecado, huyó del pecado y la tentación. No dijo: ay, cayendo y levantando, hermano, ay, cayendo y levantando, ay, pues masticando a la hermana y masticando al hermano, y pues haciendo barbacoa de la hermana. No, nunca dijo eso. No, nunca debe ser ello, precisamente. Dentro de lo que es el margen de la ley, hablar del pecado de la congregación, había también algo que se tenía que hacer. Vamos a Levítico 4:13. Levítico 4:13. Levítico 4:13. Y si toda la congregación de Israel hubiere errado, ¿cómo dice? Errado, y el negocio estuviere oculto a los ojos del pueblo, sea, hermano, por hierro o sea voluntariamente, el pecado pesaba. Y dice: y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que fuera entendido el pecado sobre el que delinquiere, sobre el que delinquieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerá delante del tabernáculo del testimonio. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo del testimonio, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y le quitará todo el sebo y lo hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote de expiación por ellos, y obtendrán perdón. Todo un ritual. Todo un ritual por el pecado. Todo un ritual por el pecado. Tenía que haber derramamiento de sangre. Nuestra fe en la sangre de Cristo hace en esta doctrina que creamos en el perdón de nuestros pecados, porque con un solo sacrificio alcanzamos redención. Con un solo sacrificio, hermano, ¿es suficiente el sacrificio de Cristo para usted? Gloria a Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad,
Ya no hay otro tipo de sacrificio. Que digas que el sacrificio de Cristo no me fue suficiente y busco algo más fuertezón. Y usted me puede preguntar, hermano, ¿no hay una estrategia por ahí que se le ocurra cómo yo pueda sentir el perdón de los pecados? No, hermano, tenga fe. Tenga fe. Tenga fe en Cristo. Ese sacrificio fue suficiente. Su sangre preciosa limpia todo pecado. Su sangre preciosa tiene poder. Hermano, no hay otro sacrificio, no hay una estrategia diferente a la que podamos decir, ven y te voy a hacer esto y entonces entenderás que hay perdón de pecados, o te voy a mojar con vinagre de manzana. Hermano, no hay otro sacrificio más poderoso que el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea su nombre por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Me gusta como dice Hebreos 9, dice la palabra que por esa sangre limpia nuestras conciencias de toda obra de muerte para servir al Dios vivo. ¿Qué pasó con Zaqueo? Hermano, no hubo nada mágico, simplemente Zaqueo puso su fe en Cristo y el Señor Jesús a eso vino, a perdonar los pecados. Y Zaqueo se levantó como una nueva criatura. Claro, su fama en toda la comarca no enseguida se limpió, porque cualquiera que lo veía decía, ahí va el ratero de Zaqueo. ¿Qué decían de Pablo? Nadie quería juntarse con Pablo, nadie creía que era un cristiano. Ahora sí, todos tenían temor porque antes los entregaba. Y así usted, a lo mejor su mala fama va a tardar en desaparecer, mi hermana, mi hermano. Pero hermano, usted es una nueva criatura. Hermana, usted es una nueva criatura. Que no se deje engañar por lo que el diablo diga. Hermano, no le desanime, no se desanime, no desmaye en su fe. Hermano, la mala fama a lo mejor tarda en desaparecer, como la mía también. El médico no dice, no, el pastor serio, whatever, nice. No, de ti, un ya cristiano dice, no, yo no le creo. Todavía te tienen monitoreando. No, yo no le creo. Dicen que ya es, que va al templo, dicen que va al templo, dicen que hasta predica. Yo no le creo. ¿Zaqueo enseguida su fama desapareció? No. Dicen que Zaqueo ya anda con el Nazareno, ¿tú le crees? Yo no le creo, no. Ni la cara le cambió, tiene la misma cara. No va a cambiar tu fisonomía. Lo que cambia es por dentro. Antes eras un bebedor, ya no eres bebedor. Un fumador, ya no eres fumador. Antes eres un parrandero, ya no eres parrandero. Antes eras una mal hablada, ya no eres mal hablada. Cristo viene y cambia nuestra naturaleza espiritual. Cambia tus palabras, cambia tus pensamientos, cambia tu manera de caminar, cambia tu manera de elegir las cosas. Hoy te diriges a la casa del Señor. Es diferente ahora. ¿Cuándo va a ser redimido este cuerpo? En el rapto de la iglesia. Ahora no. Zaqueo era el mismo en apariencia, pero por dentro era un Zaqueo diferente. Dijo Jesús parado y hoy ha venido la salvación a este hogar, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es suficiente la sangre de Cristo. Y termino en esta hora. Gloria a Dios. El pecado de Zaqueo fue perdonado. El pecado de la congregación exigía todo un ritual. Derramamiento de sangre. Pero una sangre derramada en la cual, poniendo nuestra fe, existe el perdón de pecados. ¿Quién de ustedes ha cometido el más grave pecado en su vida? Yo. Dice el abogado, dice, si te declaras culpable va a ser más fácil, porque no le ganas al Estado. ¿Se declara culpable usted? No le va a ganar al Señor. No le va a ganar al Señor. Diga, he pecado, me declaro culpable. Todos aparecemos en Romanos 3:23 como pecadores y culpables. No hay justo ni aún uno, es el Salmo 14. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hermano, Isaías 53, pon toda tu fe en este pasaje, mi hermano. Nunca tu mente volverá a pensar igual.
Nunca tu mente te atormentará del pecado, la maldad que en el pecado cometiste o del cual alguien te señale. Nunca, nunca. Porque la palabra de Dios viene, hermano, a subsanar, viene a limpiar, viene a cambiar, viene a hacer un efecto tremendo y sobrenatural en nuestra mente, en nuestro corazón. Y uno camina con la autoestima levantada como hijo de Dios, porque Él se ha presentado a nosotros como Padre. No como padrastro, como Padre. De Dios. Ciertamente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pon tu mente aquí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Pon tu mente aquí. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pon tu mente en esto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Levanta tu mano derecha y lo quiero leer una vez más. Levanta tu mano derecha. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado del pasado, el pecado del presente, y seguirá en el pecado del futuro, porque somos humanos. Jehová cargó en él el pecado por horrendo que hubiera sido, por desastroso que se hubiere manifestado, por imperdonable que haya sido considerado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, Padre. Padre Celestial, Gracias. te damos gracias. Que nuestra conciencia en esta tarde descansa de toda acusación, Señor, de toda consecuencia del pecado, porque te estamos pidiendo perdón. Mañana amaneceremos diferentes aún más. Ahora sí diremos, somos más que vencedores. Ahora sí diremos, todo lo puedo en Cristo, porque estamos combatiendo contra el pecado. Estamos combatiendo contra el aguijón de la muerte. Estamos combatiendo contra la potencia de la ley. Ya no hay ese aguijón que mate y dé muerte, porque nuestros pecados han sido perdonados. Hoy nos arrepentimos, Padre. Hoy nos arrepentimos de todo aquello que fue ofensa para ti como para mi prójimo, que fue ofensa para ti como para mi prójimo y para mí mismo. Gracias, Dios, por ese perdón de pecados. Deja que el Espíritu Santo te ministre, hermana. Deja que el Espíritu Santo ministre tu conciencia, tu mente, tu corazón. Todo sentimiento ajeno como el estrés, la ansiedad, la depresión, todo aquello tiene que irse en el nombre de Jesús. Todo extravío en la mentalidad de la iglesia tiene que irse cuando el perdón de los pecados se hace evidente mediante la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Abre tu voluntad y dile: gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por el perdón de mis malos pensamientos. Gracias, Señor, perdóname todo problema que contra ti he hecho. Ayúdame de aquí en adelante. Quizás sea la última vez que lo haga. Quizá mañana no amanezca. Buena tarde, mi vida se acabe. Perdóname. Aleluya. Por su sangre. Permite que el Espíritu Santo opere en tu conciencia esa liberación. Opere en tu conciencia Para nuestro esa libertad, ese triunfo, esa saciedad. El sacio de bien nuestra alma. pueblo, lengua. Él nos corrobora, Él nos agradece. Él hay victoria.
¿Cuántos bendicen la vida de nuestro pastor? Seguimos siendo ministrados por la palabra, seguimos siendo ministrados por su presencia. Hermoso mensaje de este día. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios, verdad? Si Él nos perdona en su infinito amor y su misericordia, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes, Él nos sigue amando. Y su amor por nosotros no cambia. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? Voy a estar invitando a nuestro hermano José García que se prepare porque él nos va a dirigir en la oración final. Y hermanos, una vez más, déjenme decirles, yo les felicito por hacer importante lo que es importante, por poner a Dios por encima de todo, que nuestras vidas caminen siempre así y que el Señor nos utilice para alcanzar a aquellos que van lejos de Él. Si es voluntad de Dios que estemos aquí el miércoles, les esperamos para que todos unidos estemos doblando rodillas, intercediendo a favor de otros. Amén. Dios les bendiga. Invito a mi hermano García a que tome lugar y posteriormente el pastor nos despide con las palabras finales. Poderoso tu nombre, Padre, gracias. Dios les bendiga, iglesia de Dios. Aleluya. Preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por usted, por mí. Aleluya. ¿Cómo no ha de estar agradecido con Dios? ¿Cuándo dicen amén? Amén, gloria a Dios, aleluya. Incline su rostro y levante su mano y estemos dando gracias a Dios por este precioso culto que nos ha permitido en este día domingo. Aleluya. Amantísimo Dios, buen Padre, que estás en gloria. Te damos gracias, Padre Celestial, porque usted hasta aún tiene misericordia de nosotros, Padre Celestial. Aleluya. Te doy gracias, mi Dios, por todo lo que nos ha permitido en este día, Padre. Aleluya. Aleluya. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que se hizo presente, Padre. Aleluya. Aquí estamos llenos de tu presencia, Padre Santo. Gracias por tu bendición, Dios, porque tu Espíritu Santo vino a este lugar de tu presencia, Padre, a través de las alabanzas, mi Dios, nos ha ministrado. Aleluya, estamos llenos, aleluya, nuestra copa está rebosando, mi Dios poderoso, que estamos agradecidos contigo, mi Dios, aleluya, por todo lo que hace en nuestras vidas y todo lo que seguirá haciendo, Padre. Te doy muchas gracias, mi Dios, porque usted usa la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, que ministra en este lugar, aleluya. Te agradezco por la alabanza, aleluya, los que ministran la alabanza, mi Dios, aleluya, están en tus manos, Padre Celestial. Te doy gracias por todo, aleluya, por la que llevó la dirección, por nuestra hermanita Gaby, Padre, está en tus manos, mi Dios, por cada uno de los que se paran en este lugar, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios poderoso, y te doy gracias por, aleluya, por esta palabra que ha sido impartida, por la vida de nuestro pastor, Padre. Usted ha usado su vida, aleluya. Y yo creo que este consejo se queda, mi Dios, en nuestros corazones, Padre, aleluya. Porque esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, mi Dios, aleluya, tú diste tu vida, aleluya, por cada uno de nosotros, Padre, aleluya, y por eso te agradecemos. Gracias, Señor, Padre, gracias, Padre. Vive en nuestro corazón, aleluya, y queremos demostrar, Padre, ante el mundo, Padre, que tú vives y reinas, y tú eres poderoso, Padre, aleluya, tú haces milagros, Padre Celestial. Aleluya, por eso te doy gracias, mi Dios poderoso. Muchas gracias, Padre. Todo lo que ha hecho ha sido de bendición en este día, Padre Celestial. Y nos vamos llenos, Padre, de tu unción poderosa, Padre. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Te doy gracias, mi Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos. Y quiero pedirle al pastor que venga. Aleluya. Los hermanos que vengan. Hermanos, pues, como ustedes saben, hay un proceso con la propiedad, hermanos, y pues hay buenas noticias. Gracias a Dios. Aleluya. Yo hablaba con la Realtor la semana pasada y pues ella salió de Tennessee, pero decía que hablaba con el señor Román, que es el dueño de esta propiedad, hermanos, y pues Dios ha puesto a la iglesia aquí para que se extienda, hermanos, que extienda su territorio. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Aleluya. Y pues le pido de sus oraciones y Dios ha respondido, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Me decía esta Realtor que el señor Román aceptó la oferta, hermanos, y ¿cuántos están gozosos? Amén. Gracias, Dios. Pues, yo le preguntaba al Señor por qué me había puesto, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué hace las cosas, hermanos.
esta realtor, yo la conozco dice que yo soy su hijo, le digo, pues, ¿por qué no me adopta y me da papeles? Y dice, no te preocupes, dice, vamos a llegar hasta el final, dice, y no te preocupes. Y pues ahí está el pastor, y yo creo que esas palabras nos dan confianza, hermanos, y sabemos que Dios está en el asunto. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Poderoso es Dios. Amén. Y pues, ahorita todo es de palabra, son días festivos, el mundo celebra Navidad, nosotros celebramos a Cristo, Cristo vive, aleluya, y pues yo creo que se hará, yo creo por fe, hermanos, ya en enero, yo creo ya estaremos viendo el papel que diga a nombre de Iglesia Mahanaim, ¿verdad? Toda la propiedad de aquí hasta la esquina, y pues yo creo que Dios tiene un propósito, hermanos. Sí es, amén. Bueno, no quiero hablar más, yo creo ya todos saben que viene, después de la propiedad, pues viene algo más grande. Amén. Y pues que Dios bendiga el patrón de nuestro hermano Alfredo, ¿verdad? Que es el que va por medio de él, el préstamo para agarrar la propiedad, hermanos, y una bendición tremenda. Y pues yo le pido al pastor que esté orando por esta situación. Es de palabra, hermano, pero yo creo por fe. Ya nos vemos en la compañía de títulos, firmando papeles, entregando cheque. Hermano, de una palabra por Gloria a Dios. por este asunto. Hemos estado involucrados, hermano, en este proceso y con una plática pues allá en un lugar donde nos citamos para hablar de esto. Hemos ido a la casa de